Aprendamos economía. La economía del siglo XXI. Propuestas, análisis y temas relacionados en tu propio idioma. Aprende con los expertos. Aprendamos economía. Las finanzas en la universidad del siglo XXI. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en su programa Aprendamos Economía, Economía del siglo XXI. Y estamos transmitiendo desde las instalaciones del Canal 35 aquí en el corazón de la Universidad Autónoma de Tabasco. Aquí estamos platicando, vamos a hacer una plática, mejor dicho, con Hildardo y Bolívar acerca de unos temas con muchísimo interés, con muchísimo infundia, porque es algo que nos interesa a todos los que consumimos bienes y servicios. Antes de continuar con el programa, permítanme presentar a los amigos que me acompañan el día de hoy. Hildardo. Buenas tardes, como todos los martes. Ya empezaste por este lado, mano derecha. Bueno, estamos en un nuevo año, ¿no? Ajá. Como todos los martes, aquí en este espacio de TV UJAT, donde se hace un esfuerzo de la División de Ciencias Económicas Administrativa para tratar temas de carácter económico. Todos sabemos que la ciencia económica es una ciencia muy compleja, muy complicada, pero que bueno, requiere es humana y social. Hacemos el esfuerzo y esperemos que el público que nos ve, nos escucha y nos sigue también por Radio UJAT. Por Radio UJAT, el Canal 9 también en Cablevisión y en el TV Abierta, el Canal 35. Sí, pero parece ser que ya modificaron los Canal días. 9. No, ahora los jueves y los sábados. Los jueves y los sábados. Por radio es el miércoles. Pero el horario creo que se modificó. No, sí, igual. No. Empezamos con Bolívar. Bueno, sí, el tema que de hoy es muy dado a aprender economía. Pues, claro. Vamos a llevar la escuelita que nos eso, aprendamos. Eso es, aprendamos economía, ¿no? Fíjate que el otro día me entrevistaron aquí, no sé si se platiqué, ¿no? Y me dicen, ¿por qué? ¿Por qué aprendamos economía? Es muy sencillo. Nosotros venimos a la universidad a aprender y a enseñar, como profesores y los alumnos a aprender. Y discutimos cuando la primera vez que nos tú estuviste en la reunión primaria con la maestra Hilda, y le digo, discutimos el nombre y quedó Aprendamos Economía. Pues esa es la idea de nosotros, somos profesores de la División de Ciencias Económico-Administrativas, el área de Economía, Hildardo da clase, Bolívar da clase, un servidor igual. Y bueno, venimos así como hacemos en el salón de clases con estos temas, que yo creo que es de bastante interés para el público que nos ve y nos escucha. Sintonícenos si están manejando su coche, estamos en el 107.3 de FM y se va manejando y no tiene tele. Si está en su casita, en TV Abierta, en el 35.1 de TV UJAT. Y si no tiene cable, pues vean en el Canal 9. Y estamos en vivo y a todo color. Estas tres personalidades que han manejado más de 4 años, llevamos ya aquí en el aire, en radio y en TV, un año, de este programa Aprendamos Economía. Pues vamos a entrar de lleno prácticamente a hablar de este tema y yo creo que hay muchas cosas que comentar. Bueno, de entrada yo sí brevemente quiero decirles que se inician las pláticas del Telecán, pero hay una cosa muy importante que veía yo ayer en las noticias, de que Donald Trump quiere llevar esta situación hasta el foro de Davos, Suiza. Ya empezó, hoy empezó. Y quiere comentar cómo se van a iniciar las pláticas del Telecán entre estos tres grupos, en los tres países, que es México, Canadá y Estados Unidos. Entonces, bueno, en la semana que viene, en los próximos programas, probablemente tratemos este tema del Telecán. Creo que hasta el 29 todavía va a durar esta reunión. Exactamente. Pero también tenemos un tema muy importante que empezamos a platicar aquí en la mesa, y hablamos del productor. El productor es un agente importantísimo en la economía. Es aquella persona que crea, adquiere un negocio o empresa y dedica a trabajar en él y lo hace crecer. Para mí es el agente más importante de la economía, es el agente de cambio social. Entonces yo creo que el empresario tiene un papel fundamental en la economía. Inicia, desarrolla, expande la empresa o negocio, planea, establece estrategias en esas empresas y forma equipos de trabajo y hace que la empresa crezca, se multiplique y hace una gran empresa, es decir, impulse el negocio. Es el agente más importante, creo yo, en la economía. Sí, Bolívar. Bueno, en este plan diríamos que son otros agentes también claro, que influyen en la economía y que de una u otra manera toman decisiones e interactúan entre ellos. La empresa, como tú bien estás hablando, la familia, el gobierno y lo que denominan el resto del mundo. Todos estos agentes toman
decisiones entre sí, son interdependientes uno que otro, y son los que al final de cuentas van a tomar decisiones. En esta ocasión trataremos el caso del empresario, sí, del empresario. Bueno, es que históricamente, desde que se inicia la humanidad, es imposible pensar una sociedad sin producción de bienes materiales. Claro. ¿Por qué? Porque los bienes materiales, de alguna manera, son los que nos permiten satisfacer nuestras necesidades, necesidades básicas originalmente, y luego se van ampliando de acuerdo al desarrollo de la sociedad. Actualmente vivimos en una sociedad que conocemos como economía de mercado, y esa palabrita de economía de mercado implica ciertas condiciones, ciertas reglas de cómo la sociedad, para poder satisfacer sus necesidades, tiene que organizarse para exactamente producir esos bienes y servicios. Claro. Y ahí es donde sale el productor o la empresa. O empresario. O empresario. Yo creo que, como tú decías, es el agente quizá más importante de la economía. Su papel es fundamental en la economía. Tú lo dijiste muy bien, produce todos esos bienes que necesitamos para satisfacer nuestra necesidad. Pero hay una cosa importante en el productor: genera empleo, proporciona ingresos a los trabajadores con lo que produce y lo que hace que la economía se dinamice, como dice el término por ahí actualmente, se mueva, hace que dinamice la economía. Otra cosa importantísima, paga impuestos al gobierno, el famoso ISR. Hoy por hoy, yo encontraba un dato por ahí, que el empresario paga el 30% de sus ingresos al gobierno. Y además no deduce lo que le dan al trabajador, ¿cómo se llama? Las prestaciones, no las deduce. Eso lo paga el empresario. Nosotros, las personas físicas, pagamos el 35%, encontré ese dato por ahí. Es lo que nunca he entendido. Pero pagamos más nosotros que el empresario. Pero, en fin, eso es lo que paga. Pero paga impuestos, contribuye pero otra cosa importante, a esta parte del empleo. por crear empleo, paga impuestos. Ajá. O sea, porque a él le corresponde parte proporcional de la seguridad social. Ajá, pero no lo deduce ya. No, claro, pero por generar un empleo él tiene que pagar. Pero es parte, Y- de los costos de la empresa. Aquí, o sea, a mí lo que me hace mucho ruido, o sea, si tú eres empresario, bueno, finalmente lo que te queda como beneficio o utilidad, sobre eso te van a cargar el 30%. Pero Él como empresario. Sí, pero tú reduces costos. Sí, tus costos. Y en esos costos puedes meter salario de la abuelita, del abuelito, de la prima, de la hermana, de la mamá y de todo. Una el mundo. nómina Una amplia. nómina. O sea, vas a pagar exactamente de ese beneficio o de ese excedente o de esa ganancia el 30%. 30%. Lo que me hace ruido es los que elaboramos, trabajamos, que vendemos nuestra fuerza de trabajo. Que no generamos utilidades. Que no generamos utilidades, nos cargan el 35%. Sí, No, es ilógico. es ilógico, es contradictorio. ¿Por qué? Y y eso hace que se reduzca nuestro nivel de consumo, nuestros ingresos, pues se reduce y no contribuimos a aumentar el consumo de bienes y servicios. Y eso es lo importante en el empresario. Además, con esos impuestos que paga, obviamente contribuye a que el gobierno crea infraestructura, construye infraestructura, lo que son carreteras, caminos, escuelas, hospitales, todo lo que se requiere para que el ser humano viva. Y además, con esa infraestructura que, debido a los impuestos que se pagan, obviamente crea que facilita la producción el gobierno de esos bienes y servicios a los empresarios. Contribuye, podemos decir, al crecimiento de la economía. Sí, efectivamente, o sea, es una parte en la cual va a interactuar este agente con los demás todavía, pero en esta parte con el gobierno es importante porque eso regresa pues en obras de infraestructuras que no lo puede hacer la empresa, ¿no? Claro, y obviamente él lo hace y con esos dinero que aporta, entonces el gobierno cumple su papel. ¿Cómo? Generando infraestructura, contribuyendo, vuelvo a repetir, a facilitar la producción de bienes y servicios. Así es, los impuestos es un mal necesario. No lo queremos pagar. Los impuestos, bueno, el Estado, el gobierno, de los diferentes niveles, de los 3 niveles, no sería gobierno
sin ingresos y sin recursos. Claro. Y la única opción que tiene es a través por todos los mecanismos recaudadores, a través de impuestos directos, indirectos, especiales, de todo tipo que existe en nuestra estructura impositiva. Claro. Quizás lo importante que se tendría que hacer aquí es exactamente la calidad o la forma en que se gasta ese recurso. Eso es lo la que transparencia del uso de esos recursos, ¿sí? La rendición de cuentas, yo creo, porque todo mundo pagaría sus impuestos si ven que se están ejerciendo a la vista de todos, claro, y que se está produciendo bienes y servicios, infraestructura de primera calidad. Sí, claro, que se haya visto ese... Que se refleje, ¿no? Se refleje porque dicen, bueno, aumentamos la recaudación fiscal. Y luego, ¿a dónde está? ¿No? Claro, ese es el gran conflicto, o sea, ¿no? Es la parte, ¿no? De la parte Y además, veamos que el empresario tiene esa función. Además, crea empresas en los 3 sectores de la economía: en el sector agropecuario, en el sector industrial, en el sector servicios. Y una cosa importante cuando eres empresario: el tiempo que le dedicas a tu negocio. El tiempo que le tienes que dedicar. ¿Cuánto tiempo? Si queremos que la empresa funcione, le tienen que dar en un principio casi todo tu tiempo libre. Tienes que empezarla a que funcione, a que camine y que empiece a despegar. Necesita de tu tiempo la empresa. Y sacrifica el empresario los días de festejos, las reuniones familiares, las reuniones con los amigos, hasta que esto que empezó crezca y empiece a caminar. Y además arriesga 2 cosas: el dinero que invierte y un mercado que no conoce cómo está, la incertidumbre del famoso mercado, ¿no? Claro. Esas son cosas que el empresario tiene que tomar en cuenta, porque tiene que reducir esos 2 elementos: uno, el riesgo, y la incertidumbre del mercado, ¿no? Sí, pues, efectivamente aquí manejamos las 3 partes que hablas, o sea, como productor de materia prima, como transformador de esa materia prima, y la distribución de ese producto. Pero fíjate, esas características del empresario que menciona José Juan es cierta, pero históricamente se ha quedado en una etapa del desarrollo del capitalismo. Actualmente lo que funciona son las sociedades anónimas, donde no hay apellido, no hay nombre, no hay nada. Claro, sabemos detrás quién, y eso de que esté todo el día preocupado, de que no convive con la familia, no, ellos se la pasan viajando. Cuando ya caminó su empresa, ya cuando le echó a andar. Son sociedades anónimas. Regreso, continuamos platicando sobre el tema, ¿qué les parece? En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos Economía. Regreso con su programa Aprendamos Economía y sigo platicando muy a gusto con Gildardo y Bolívar este tema del empresario, en que hemos hablado un poco acerca de todo lo que él tiene de importancia en la economía del país y en cualquier economía del mundo. Pero hoy por hoy queremos también analizar otras cosas de mayor profundidad que tiene el empresario. ¿Qué decía algo? Sí, Bolívar? pero antes que entremos a eso, también como agente de cambio. El empresario ahora toma una responsabilidad, la que le llama pues una responsabilidad social, Claro. que le da una etiqueta de ser un empresario que le interesan los recursos humanos, los recursos naturales, y a esa parte se añade, ¿no? Como la parte buena del empresario. Hoy dicen, ¿no?, que son empresas socialmente responsables. Le ponen una etiqueta verde, ¿no? Y con eso es suficiente, ¿no? Ahí empieza su tramo de lo que vamos a platicar ahorita. No todas las acciones del empresario podemos decir que son honestas. Hay muchísimas acciones que hoy por hoy vemos nosotros y que han hecho de que la actividad de él se convierta en una actividad bastante crítica o criticada o criticable acerca de lo que él hace. Por ejemplo, cuando él invierte, mira, aquí tenemos algunas cosas en la pantalla de la ganadería. La ganadería. Y invierte en varios sectores de la economía, pero cuando invierte el empresario nuestro, de este país, quiere recuperar la inversión a más de corto plazo, casi de ipso facto, de inmediato. Y entonces hace muchas cosas que realmente vamos a ir revisando en este momento. Por ejemplo, del 100%, hay un dato que daba el maestro Ricomesa, otra vez estuvo con nosotros,
de que del 100% de los ingresos del empresario, de la empresa, él se agarra el 70% y destina solo el 30% para pagarle a los trabajadores. Trabajadores salarios que son muy raquíticos con los que les trabaja, y son trabajadores que lo ayudan a enriquecerse, son los que producen y venden, y se queda él con el 70%, un dato que teníamos en programas pasados, en donde aquí hace como que le paga, y bueno, pero el trabajador tiene que trabajar. Y en otras partes del mundo, los empresarios se quedan con el 50 y tantos % y el otro resto se lo da a sus trabajadores en mejores salarios. Entonces, aquí el empresario mexicano y extranjero que viene a México, porque tranquilamente se camuflajea y se queda aquí en el país adaptándose y adoptando las acciones y la forma de los empresarios mexicanos. Bajísimos salarios, se quedan con una utilidad exagerada y el trabajador es terrible. Yo ahí pasé un dato, encontré de 15 empresas mexicanas, que son mayoría extranjera y dos o tres mexicanas, en donde las tachan como de no trabajar en ellas. Terrible la situación. O como que son explotadoras de la explotadoras. Y ojalá no alcance tiempo para platicarlas. 15 empresas, la mayoría son extranjeras, explotadoras, por ejemplo, nombres que podemos dar ahorita, 3.600 al mes le paga a su trabajador. No es posible, pues. Y los tiene de sol a sol. Entonces, otro detalle que tiene el empresario mexicano es de que actualmente da kilo de 900 gramos, man. Y te lo cobra de kilo. Y da litros de gasolina y litros de aceite para la comida de 900 mililitros. Y te lo cobra de litro. Ahí vemos muchas acciones no muy honestas del empresario. ¿Decías sí, algo? Como, bueno, la otra noche estaba cargando gasolina, pero estuve buscando los precios, porque varía aquí en la ciudad. Y le decía yo al gasolinero, bueno, ¿por qué? No, es que ya ahora no es el gobierno, ahora es el empresario el que pone el precio. Imagínate. Y encontramos diferencias, pues, aquí en la ciudad, de diferentes precios, ¿no? Entonces también se manipulan las diferentes precios. Ok, está bien que el precio, pero la razón es que no es honesto en darte el litro completo. Bueno, sí. Está 900 mililitros. Tú le decías que cargas tus carros ahí. Es que tú lo has dicho, ¿no? La figura que define en nuestra sociedad como una sociedad de mercado, la figura que produce bienes y servicios, pues es la empresa, ¿no? Entonces, la empresa se crea para obtener utilidades y ganancias. Una empresa que no tiene utilidades y ganancias sencillamente no es empresa ni se crea. Es lógico que sea para eso. Pero dentro de esa dinámica, la empresa actúa como una organización humana. Busca ahorrar costo, ya lo decías, pagando salarios bajísimos, aunque eso le repercuta a nivel social en un mercado. No lo entienden a nivel individual, porque eso sería tener una visión global para ver el papel que influye recibir un ingreso alto para consumir más. Pero no es solamente eso de que reduzcan la calidad del producto, sino que muchas veces... La cantidad y calidad, hermano. Pero muchas veces no solamente hacen eso, sino que incluyen materias que dañan a la salud de la salud. Sí, tan sencillo, estábamos viendo el aspecto ganadero, muchos ganaderos, y no es nada más aquí en la zona, a nivel mundial. A nivel mundial, el clenbuterol es una sal para aumentar de peso, que está prohibido. Y que esté la carne roja. Que está prohibido porque daña la salud, pero no existen controles que es responsabilidad del Estado de tener esos controles, como en todas las otras actividades. Y cualquiera, le es fácil meter eso y obtener de una manera más fácil, más rápida y sin problema utilidades y ganancias. Fíjate, otro detalle es, como hay productos procesados en la industria, como los jamones y demás cosas, carnes frías, usa conservadores en helados y demás, que ni siquiera ha probado él. Le pone esos conservadores y daña la salud de la gente. Yo veía un programa en una ocasión de que analiza un grupo de personas que engordaban y le analizó la pituitaria, las glándulas, ¿sí? Y no, estaban bien. Pues resulta que encuentran
que a pesar de las dietas que hacían y ejercicio y demás no bajaban de peso, de que sus células se inflamaban de tal forma que los mantenía inflados o gordos. Y encuentran que son los benditos conservadores. Esos conservadores que tienen los jamones que tienen. Y estos empresarios son tan así que porque sus cosas las cotizan a dólares, le meten conservadores baratos, como decía Gildardo hace un rato, sin preocuparse ni un ápice de la salud de los consumidores. No se ponen a pensar de que esto es como el boomerang, ¿no? Lo que le hagas a esta persona te regresa a ti porque tienes hijos. Y van a comer no sé en qué lugar lo que tú haces. Entonces, ese detalle del empresario, usar cosas que hacen daño a la salud, no le importa al cliente, pues. En Europa, esto está bien checado. O das jamón que sea carne, o te cierran el negocio. O usan cosas ahí. Es más, está más, mira, está más vigilado, sí. Pero de más que control. más control, pero de que todo el Pero mundo yo estoy está viviendo metido allá ahí. y te digo una cosa, hay más control y se vive mejor. Pero aquí el empresario nuestro, no, pues no le interesa. No le interesas tú como cliente. No importa que te mueras. Lo No que importa que te interesa enfermes. son sus Son sus negocios, son sus ganancias terribles. El otro punto, especula el empresario nuestro. Y especula con todo, acapara. ¿Con qué propósito? Elevar los precios. Que reduce la oferta de los bienes y servicios, o sea, no hay en el mercado, suelta y empieza a subir los precios de esos bienes que él produce. ¿Y qué hace él con eso? Contribuye a que esta inflación que el gobierno trata de contrarrestar con sus políticas económicas, resulta que no funciona. ¿Por qué razones? Por una sencilla razón, porque lo que el gobierno utiliza para frenar la inflación, la especulación, la está propiciando. Y lo hace el propio. Es que, mira, vivimos en una sociedad donde la participación del Estado cada vez está en una camisa de fuerza, no hay controles por parte del Estado, se privilegia el fundamentalismo de mercado, donde el mercado es el todopoderoso y es el que regula, que eso es falso, es mentira, pero esa es la forma en que educan a nuestros políticos, a los que definen la política económica en este país, y hay que abrir las puertas a todo lo que signifique el libre movimiento de todo. Lo fundamental para ellos es lo que estamos comentando aquí, obtener utilidades y ganancias. La salud y el bienestar de la población es lo que menos les interesa. Absolutamente. Y esa es la realidad. Entonces, vivimos en este modelo. Lo que menos le interesa es que su producto satisfaga alguna necesidad. Y que resuelve problemas principales de alimentación, de salud y de beneficio. Y para la población. te ponen en la etiqueta, los que compran jamón de pavo, en la etiqueta, carne de ave, puede ser de chombo, puede ser de un pollo de esos podridos, puede ser con carne de ave, de hecho, cualquier ave. Entonces, carne de ave, glucomato, soya y menos carne gamo. Entonces, esas son las cosas increíbles que nosotros compramos de lo deshonesto del empresario. Y checa todo lo que dicen los ingredientes. La leche, leche de vegetal, grasa vegetal, con agua, con sal, con agua de coco y menos leche. Sí, bueno, diferentes tipos de leche, color amarillo, azul, rojo. Y realmente nosotros los mexicanos, no sé, pero yo siempre checo un poco, ahora checo un poco lo que es los famosos ingredientes, man. Revisa lo que te dicen, ahí no tiene nada. No vas a comer de lo que te dicen. vas a comer. Mejor compra lo que el pueblo, lo que está más natural y orgánico. Entonces, esas son las cosas. Siembra ahí en tu patio de 1 hectárea que tiene. Ahí pueden sembrar hortalizas, frijoles, de todo, hasta maíz. Yo soy profesor universitario. La razón es de que realmente vemos nosotros que el empresario nuestro es así. Y si hay crisis, le vale que haya crisis económica, porque esa crisis la provoca él. ¿Por qué la provoca? Con la famosa especulación. Acaparo, guardo, cuando sube el precio lo suelto, y como dejo de producir, despido trabajadores, ya no ganan dinero estas gentes, ya no tienen con qué comprar, y la crisis se genera. Y se va. Pero esa es la forma en que estamos organizados. Nuestra sociedad está organizada
y gira alrededor de una economía de mercado, donde la figura principal es el empresario y el objetivo del empresario es obtener ganancias, ese es su Dios. No son madres de la caridad de su gente. Eso es. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, que esta forma de organización que tenemos ya se agotó, no resuelve los problemas de la humanidad, no resuelve los problemas de la sociedad, cada vez hay más pobres, aunque por ahí dicen que ya disminuyeron 2 millones de pobreza extrema, cada vez hay más pobres, cada vez a una ama de casa le preguntas que no hay inflación o que la inflación es del 6%, hasta te zumba el oído de lo que te dice, claro, porque ellos ven directamente en el mercado lo que significa la inflación. Sencillamente cada vez compran menos. Yo creo que sí, que así es los 500 pesos que ponemos como ejemplo la vez pasada compran cada vez menos. Así es. Regresando del corte, seguimos platicando este tema del empresario. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos Economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía y seguimos platicando con Bolívar y con Gildardo este tema del empresario, de que aunque decíamos al principio que es el agente importantísimo en la economía, porque una economía no se puede concebir si no se producen bienes y servicios, pero también ha actuado de manera deshonesta en sus acciones de producir y de generar bienes y servicios. Decía Gil, sí, de generar también mucha incertidumbre, con el propósito o la finalidad de obtener la más alta ganancia, hace cosas que son de manera inconsciente, ¿no? Que no tienen una responsabilidad social. Para ir concluyendo esta parte, este tema, esta primera creo parte. que vivimos en una sociedad de mercado donde el empresario, el inversionista, productor, como queramos llamarle, es un factor importante para la sociedad, porque ahí se producen los bienes y servicios, pero no nada más se producen bienes y servicios, se genera empleo, se dan las condiciones para que la sociedad pueda vivir en condiciones bien, mal o rezagados. Yo creo que la figura del empresario en una economía de mercado cada vez se ha envuelto y se ha metido a una burbuja nada más de utilidades y ganancias, y el aspecto social, ese principio económico que la actividad individual genera beneficio social, ha sido una falacia, una gran mentira. O sea, el principio individual de un empresario, contradiciendo a la teoría, es el principio individual. Así es. Lo social es lo que menos le interesa. Así es. Sí, lo que se dice de cambio de agente como agente social no hay nada. No hay nada. Y yo creo que... pero también creo que aquí debemos vincularlo con el gobierno, pues, porque hay como una corresponsabilidad entre una y otra para que actúe de esa manera. Así es. Y para ir cerrando este punto, yo creo que esta conducta que asume el empresario de México, ya sea el nacional o el extranjero, es una conducta igual, en donde su idea es generar la máxima utilidad sin importarle la sociedad. Sí. Bueno, ¿qué les parece si cambiamos la sociedad y los recursos, recursos naturales? También, porque los están agotando tremendamente y haciendo un uso irreprobable para las futuras generaciones, porque se están desperdiciando, hay un desperdicio tremendo en ese consumismo que actualmente y para cerrar esto, hace unos días el gobierno de Baja California golpeando al pueblo porque la poca agua que usa el pueblo se la regalaron a una empresa cervecera. Y el gobierno del estado le aventó al pueblo. Eso sí está bien, ¿no? ¿Verdad? No, una empresa cervecera para golpear al pueblo, lo que tú decías, ¿no? Sin importarle, ¿no? ¿Y por qué? No le interesa. Entonces, creo que por ahí está el asunto. Creo que imagínate ese gobierno en qué bronca se iba a meter si le prohibía a la empresa cervecera que desalen agua de mar, hombre, porque ya no iba a haber cerveza ahí en Baja California. Que desalen agua de mar, lo pueden hacer, tienen mucho dinero. Pero cambiando un poco de tema, y por lo mismo, nosotros llevamos prácticamente un mes, vamos a un mes del año 2018,
Sí, y hoy estamos ¿qué? A 23 de enero, 23 días del mes de enero. Ya se acaba el primer mes del año. En una semana más. Entonces, obviamente queremos hacer un breve análisis acerca de esas perspectivas que se esperan para México en 2018. Breve porque vamos a revisar lo que es la economía, la inversión, el empleo, los ingresos y la infraestructura que este país últimamente ha tenido que generar por muchísimas razones. Yo me atrevo a comentar, iniciar la plática, mis estimados amigos, acerca de la economía. Y según lo que hemos revisado, información que generan varios analistas, varios investigadores, el propio gobierno, los responsables de la economía, en este caso el gobierno. Ahí encontraba, lo comento para que lo analicemos, de que la economía de este país se prevé o se visualiza que va a crecer a un 2.5% en 2018. ¿Cuál es la razón? Según los analistas, como es un año político electoral, el gasto de los partidos políticos, de los que no están en partidos políticos, sino que son por la línea libre, independiente, esos van a generar un gasto multimillonario. Y ese gasto de político electoral va a contribuir a que empresas que se dedican a hacer camisetas, pancartas, lonas, un montón de chucherías para los políticos, contribuya a que haya consumo sobre esos bienes. Y obviamente se van a beneficiar esas empresas que se dedican a esto y de forma, pues, en segundo plano, las otras empresas que producen bienes y servicios, porque al darte ingresos seguramente compras. Entonces, ahí está el primer punto, que la economía va a crecer en el 2018 al 2.5%, porque son políticos electorales. ¿Qué opinas? Creo que es un marco muy negro, ¿no? para México en este 2018. Sí, tiene peso la actividad electorera, pero yo también pienso que más que nada es en el entorno internacional, ¿no? O sea, siento que el estar cerquita de Estados Unidos, estar cerquita de la política de Trump, nos hace ver un panorama muy negro. El lado. Mira, hay muchas proyecciones para el 2018. Claro. Pero también hay muchos temas que pueden, o muchas variables que pueden influir sobre esas proyecciones. Tú mencionabas el aspecto electoral. Es cierto, cada año electoral, sobre todo cuando hay un proceso de elección de presidente de la República, ahí el incremento al precio del voto es lo que permite aumentar una demanda efectiva. Ahora va a costar 1,000 pesos, dicen por ahí los especialistas, los que saben sobre eso. Pero yo no creo que el hecho el proceso electoral sí va a influir, pero muchos lo están viendo, inclusive hasta no solo de manera positiva, sino todo lo contrario, de manera negativa, como un enfoque publicitario para restarle posición o presencia a alguno de los punteros que va caminando. Entonces, yo creo que lo electoral es un poco más complicado porque influyen los medios de comunicación, influye la manipulación ideológica y política y creo que ahí está ese problema. Pero hay otros factores más interesantes. Creo que ahorita empezó desde el domingo la sexta negociación del TLC. Creo que es un factor muy interesante. Todavía no lo empiezan porque según vi que lo va a plantear primero Trump en la reunión de Davos, que hoy empezó en Davos. No, pero la negociación empezaron desde el domingo. Desde el domingo empezó el proceso. Están negociando. Hoy en Davos, Suiza, el primer ministro de Canadá anunció ese tratado del Pacífico que Donald Trump llegando se salió, bueno, se va con 11 países, le cambian el nombre, ¿sí? Y en marzo dice el primer ministro japonés también que se firma en Chile. Bueno, ese es un mensaje para de acá de arriba, ¿no? Para el norte, ¿no? ¿Esto qué implica? ¿Qué significa?
La situación política de Estados Unidos está muy crítica. Se ha paralizado cierta parte del gobierno de Estados Unidos porque no han llegado a un acuerdo en el Congreso demócratas y republicanos para ampliar recursos para estos fines. Entonces ahorita están en un proceso de negociación y sobre todo los demócratas pidiendo reformas migratorias. Y eso de alguna manera al pasivo, calmado y atenuante presidente de los Estados Unidos va a hacer que no brinque en el proceso de negociación del TLC. Yo creo que podemos tener en esta semana a lo mejor reacciones. Ya renunciaron eso porque ya abrieron las oficinas, ¿no? Sí, no, pero estaba en el proceso, se dio del domingo para acá. Pero la presión sigue porque es hasta febrero, el no sé qué día, que van a negociar los montos. Entonces, me preocupa. Es que hay un plazo, creo que es hasta marzo, ¿no? Que vencería. Sí, en marzo. Vencería algo esto, ¿no? Y mientras están haciendo las negociaciones que están haciendo en el Congreso de Estados Unidos. Creo que uno de los factores más importantes que nos va a presionar y que va a definir de alguna manera la situación, la estabilidad de muchas variables macroeconómicas de nuestro país en este año es el resultado del TLC. La cuestión es esta, no echemos las campanas al vuelo al decir que crecerá la economía mexicana en el 2018 en 2.5. Todo por el consumo y el gasto que se hacen los políticos. Pero realmente, si dejamos a un lado el panorama político electoral, los niveles de inversión en actividades productivas de la economía son bajos. No son altos. Y también tiene que ver la reforma tributaria en Estados Unidos, pues, porque hay una competencia para la inversión. Una. Y otra, de la inflación. El proceso inflacionario en México no está como dicen. Traigo un dato que un investigador Cutiño decía que en el 2018 ellos tienen como objetivo, hay una inflación del 3%, pero se estima que es el doble. Pero en enero, en el programa pasado, revisamos datos y ya INEGI contempla el 6.8% de inflación en el país. Yo creo que por ahí es otro detalle por el cual no creo que la economía mexicana crezca en las tasas que manejan los analistas económicos. Después, por otro lado, la parte del peso, ¿no? A pesar de que se recobra terreno un peso, 60 centavos, lo vuelve a perder. Hoy lo perdió. Están 18, 19, es un sube y baja que tiene el peso frente al dólar y todo debido a la especulación. Sí. Ese es el problema que hay. Naturalmente que otro elemento es el ciclo económico. Un ciclo económico de que prácticamente ha frenado la inversión, ha frenado el consumo, ha tenido que ver con esas tasas de impositivas que hay y de interés. Hay un detalle que yo revisaba ayer, acerca de este tema, acerca de el Banjico. Tiene previsto que para el 2018 haya otras 2 tasas de incremento con el propósito de retener dinero. Fíjate que si a eso le sumas el sentido de inversión que llega a nuestro país, que estamos en el nivel número 8 a nivel mundial de recibir inversiones a nivel mundial, para el 2008 están planteando, 18, señor. Perdón, 18, están presentándose que nos vamos al nivel 13, o sea, perdemos. Regresando, señor, a esta plática, ¿qué te parece? Tomando el tema de hoy. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía y seguimos platicando este tema importantísimo de estas perspectivas, a lo que se vislumbra para nuestro país en este año electorero 2018. Y va la plática y estamos hablando de que ciertos analistas han comentado de que debería que cambiarse la política monetaria
porque nuestro peso anda en esas acciones muy volátiles con respecto a la divisa dólar y al euro. Que dicen ellos que una nueva reforma para que pueda la capacidad productiva del país sea real, pero sobre todo para que se pueda acumular capital productivo, porque el que hay es de deuda. Esos 100.000 millones de dólares que tiene que pagar el gobierno en estos años es deuda que el gobierno coloca en el extranjero y son bonos que se vencieron, y esa es la salida de dólares que hay fuera del país. Y por otro lado, dicen ellos de que debe crearse o hacerse una nueva reforma fiscal, que es importantísimo de que se revise la carga impositiva. Como decíamos hace un momento, nosotros los que no producimos más que nuestro trabajo, que los que somos los que creamos, los que trabajamos, pagamos el 35% de impuesto y las empresas pagan el 30%, y ellos dicen que se tienen que reducir, como en el caso de Estados Unidos con su reforma fiscal, a un 20%, y nosotros nos queda también que bajen la carga impositiva y se abre el abanico a que todos paguemos, no nada más nosotros. Entonces, para lograr un crecimiento importante, decían los analistas de la economía mexicana, es necesario que se inviertan por lo menos anualmente 60.000 millones de dólares anuales para que crezcamos en una tasa del 5 a 6% anual, y que ese crecimiento lo mantengamos por lo menos 7 años. Como tú decías antes de entrar al aire, para resolver todo ese rezago que hay en la economía del país. Dejo en la mesa esta plática. Bueno, a mí me gustaría nada más mencionar con relación a la pregunta que hiciste, pero enfocado en las perspectivas del 2018, dejar lo que muchos analistas ven qué es lo que va a pasar en este año. Mencionabas tú que el crecimiento del PIB era del 2.5, entre 2 y 2.5. Sí. La inflación creen que este año sea del 4.9, terminamos con 6.8. 6.8 en enero empezamos. Supuestamente va a haber una disminución. Los trabajadores registrados en el Seguro Social, que es un dato importante para el empleo, se van a disminuir, van a pasar de 850 a 820,000 desempleo, hablamos. Sí. El tipo de cambio para el fin de año lo están proyectando entre 19.20 y 20 a 20.50, pero el tipo de cambio promedio casi lo mismo, 19.20, 20.20. La tasa de interés, ya mencionaste que vamos a tener 2 o 3 ajustes en lo que va del año, pero le están apostando que cierre en 7.2. Ya estamos en 7.5. En 7.5, entonces esa proyección no es congruente, ¿no? Nuestras reservas internacionales le apuestan que lo cerremos en 179,000 millones de dólares. Son 173,000 ahorita. Sí, van a cerrar en 179,000. Yo no sé cómo, porque las exportaciones calculan que va a cerrar entre 412 a 422,000 millones de dólares nuestras exportaciones. Nuestras importaciones van a cerrar entre 422,300 y 429,500. Déficit. Es decir, vamos a cerrar con un déficit comercial que va a oscilar entre 7.500 a 10.300 millones de dólares. El precio del crudo, de nuestro barril de crudo, aunque ahorita está teniendo un buen precio, bajó. Pero de todas maneras es un buen precio, va a cerrar en promedio a fin de año en $48. La inversión extranjera directa se estima que va a cerrar en 26.800 millones de dólares. Va a ser menos que el año pasado. Claro. Nuestras reservas que nos mandan de Estados Unidos, que son los héroes anónimos que siempre he mencionado, que casi no los mencionamos, nadie lo menciona, mucho menos el gobierno, porque es un descrédito para ellos mencionar eso, que de allá tienen que enviar dinero a las familias
mexicanas, que no hay las condiciones Pero que no para puede ser generar gobierno, trabajo aquí. Claro. Pero que no Tenemos puede ser que ir a mendigar a otro país para enviar dinero. Va a cerrar en 29.500 millones de dólares. Es decir, el ruido que hace este señor Donald Trump, ni nos han expulsado así masivamente a los mexicanos que teníamos allá, que creíamos en un año de gobierno, y al contrario, ha aumentado la cantidad de divisas que estamos recibiendo y están proyectando que para este año recibamos más que el año pasado. Y un dato que nosotros no podríamos dejar pasar: el crecimiento de Estados Unidos, porque si Estados Unidos no crece, nos lleva al baile. Están programando el crecimiento de Estados Unidos entre 2.1 y 2.4, más o menos coincide con... ¿Decías? Acá, bueno, lo que yo tengo de las estimaciones es de 1.8, pero me suelta aquí un dato que la producción petrolera se fue a... Sí, se fue a menos. Dice que es la más baja en 18 años. Exacto. Entonces, pues eso no es una buena... Y hoy cotizaron el barril a $38 y que se produjo menos que hace en el año 2000 y que viene a menos la producción. Yo veo dos cosas, próximamente analicemos el caso de Pemex, porque ahí veo yo que hacen un comentario de que buscan el apoyo de las empresas privadas para ver si aumenta la producción de Pemex. Es como que son cosas amañadas. Sí, pues eso ya no me da como un buen panorama para el 2018, ¿no? La disminución petrolera. Aparte de lo que decían los cuates estos de los riesgos que se corren en el 18, riesgos internos, la incertidumbre de quién gane la presidencia de la República, extremos o no extremos. Yo creo que cualquiera que gane tiene como propósito mejorar la economía y el país y el bienestar de la población. Cualquiera, sea de cualquier grupo político o que no sea político, de ningún partido. Yo creo que por ahí no hay que especular tanto, porque el que gane la elección en este país va a estar preocupado por este país. Por otro lado, son tres cosas externas que hay casi como decían ustedes, hace un ruido. Es punto uno. Primero, el posible debilitamiento. Tú hablabas de un crecimiento de Estados Unidos, pero los analistas dicen el posible debilitamiento de la economía estadounidense. ¿De los resultados de qué? De esas políticas de Donald Trump, que no son viables. Prácticamente resulta que el gobierno de Trump es incierto, plantea unas cosas, luego se retracta, luego no lo hace, se pelea con todo el mundo, y bueno, esa inviabilidad que tiene el gobierno de Estados Unidos hace de que haya un poco de debilitamiento en la economía mundial. Así es. Él, por ejemplo, desmiente a sus colaboradores, ¿no? Un colaborador dice una información y él... El presidente quiso decirnos, como decía el otro que tuvimos aquí nosotros. El otro punto es un escenario de desaceleración de la economía mundial. En primer lugar, se prevé un debilitamiento de la economía china. Como consecuencia, también la baja del precio del petróleo. Hoy se cotizó a $38. Gildardo decía hace un rato que lo tienes que va para $48 en el 2018, pero este es un panorama mundial. Aquí me aparece la mezcla mexicana el día de hoy en $59.09. El hecho es que se debilita el precio del petróleo, ya no llegará nunca a $100. Y otro punto 3, el posible rompimiento del Telecán, que hay esa incertidumbre de que si se firma o no se firma, no hay nada claro todavía. Viene una sexta ronda y otra ronda más que acaba hasta el mes de marzo. Esperemos que el Telecán se llegue a firmar, obviamente con muchísimos puntitos que renegociar o que observar, y esos son los tres puntos que prácticamente... El acuerdo migratorio también. Exacto, que enfrenta la economía mexicana desde el punto de vista del exterior y desde el punto de vista interno. Esas son las cosas que plantean los analistas de forma simplificada acerca de la perspectiva de la economía mexicana en 2018. ¿Decías algo? Sí, te refería pues a ese marco negro que encontramos, ¿no? Claro. Pero también tenemos otras cosas que son los cierres ya de grandes empresas. O sea, se están yendo, es un panorama más claro, ¿no?
Sí, en conclusión, este año nos O sea, se ve- ve una incertidumbre, una volatilidad tremenda de todos los indicadores económicos, que esto se complica más porque se junta un año electoral. Un año electoral no solamente en México, que también vincula a Estados Unidos. También Estados Unidos. Vayamos cerrando el Estados tema Unidos porque ya nos tiene- vamos en la Estados recta Unidos tiene final. también el proceso siguiente Ajá. también de elección. O sea, también tiene... Pero las internas, ¿cómo se llama? Las intermedias en Estados Unidos, el Congreso es que tienen ellos. De por sí lo tiene perdido Trump. Pero aquí nosotros estamos un año, vayamos cerrando un poco este tema, esta última parte. Yo veo al país un poco inquieto por la política electoral, preocupados los grupos políticos a ver quién gana el país, quién gana las elecciones presidenciales. Y yo considero que el que gane, seguramente tiene en su mente y en sus objetivos y en sus estrategias el país, el bienestar del país. Por eso no lo veo yo. Gildardo. Bueno, yo creo que todos los partidos, de alguna manera, en términos electoral, implican detrás de ello muchas cosas. Eso del bienestar del país, yo me quedaría un poquito... lo pondría en reserva. Yo sí lo veo así. Yo creo porque una política económica mal aplicada no es en favor del bienestar del país. Se sacó el programa el día de hoy y no el próximo martes y seguimos hablando aquí en el programa Aprendamos Economía, temas de interés para todos ustedes. Muchas gracias por sintonizarnos, gracias a los que están en el máster, Maestro Carlos, cámara y nuestro productor Lorenzo, Ricky y todos los que están aquí. Gracias. Buenas tardes. Esto fue Aprendamos Economía, las finanzas en la universidad del siglo XXI.